Doña Clara sabía eso mejor que nadie, porque cada noche repetía el mismo ritual desde hacía 5 décadas: caminar lentamente hasta la ventana, apoyar su mano temblorosa sobre el marco de madera vieja y encender la lámpara amarillenta que iluminaba la calle silenciosa. Para muchos era solo una manía de anciana, un gesto extraño que hacía parecer que ella no quería sentirse sola, pero la realidad era otra. Una realidad que nunca se atrevió a confesar del todo porque había partes de esa historia que todavía le dolían tanto que apenas podía recordarlas sin sentir que algo en su pecho se apretaba como si la obligara a revivirlo. Y aún así, cada vez que encendía esa luz, era como si quisiera detener en el tiempo ese momento en que todo empezó a romperse, como si la lámpara fuera lo único que todavía la conectaba con la última noche en la que vio a su esposo salir por la puerta sin saber que ese sería el final de algo que ella nunca pudo reparar del todo. Y eso era exactamente lo que vivía doña Clara desde que él se fue. Una espera que nunca acababa, una espera que la mantenía respirando aunque también la consumía. Desde su silla de madera, siempre colocada frente a la ventana, ella miraba la carretera como si cada sombra pudiera convertirse en él, como si cada paso o cada ruido del viento pudiera anunciar un regreso que el tiempo ya había dejado claro que no iba a suceder. Pero aún así, ella seguía ahí, noche tras noche, como si una parte de su corazón todavía creyera que la vida podía equivocarse y darle otra oportunidad. Los vecinos la veían, la saludaban con respeto, algunos le llevaban pan o café, pero nadie preguntaba demasiado porque todos tenían la sensación de que la respuesta que ella guardaba en silencio era mucho más dura que cualquier suposición. Y aunque muchas veces estuvo a punto de explicar por qué seguía encendiendo esa luz, siempre se detenía justo antes de decir la parte más importante, como si sus palabras chocaran contra un nudo que llevaba años sin poder desatar. En la casa de doña Clara, el silencio tenía un peso distinto. Uno que no se parecía al silencio normal de cualquier hogar vacío. Era un silencio espeso, lleno de cosas que quedaron pendientes, lleno de gestos que nunca se hicieron y de disculpas que nunca se dijeron. Ese silencio se hacía más fuerte cuando ella recordaba la última conversación que tuvo con su esposo, una conversación que jamás contaba completa porque había una parte que todavía la perseguía cada vez que cerraba los ojos. Lo poco que sí recordaba con claridad era la imagen del quieto frente a la puerta, con la mirada cansada, como si ya hubiera decidido marcharse antes de que las palabras salieran de su boca. Y aunque ella intentaba explicar ese momento en su cabeza, siempre había una parte que quedaba suspendida, como si su mente se negara a recordar exactamente qué fue lo que dijo o lo que él respondió. Pero eso era lo que más le dolía. No haber podido completar ese recuerdo la dejaba atrapada en un ciclo que no terminaba nunca, donde todo seguía incompleto, como si la vida hubiera puesto un punto final en el lugar equivocado. Esa culpa era lo que mantenía viva la lámpara de su ventana, una culpa que ella nunca admitió en voz alta porque habría significado aceptar algo que todavía no estaba lista para enfrentar. Desde aquella noche en que él se marchó, había algo en su interior que no la dejaba descansar, como si una parte de su alma hubiera quedado suspendida en el aire esperando una explicación que jamás llegó. Y cada vez que encendía la luz, sentía que podía mantener esa espera un poco más, como si la lámpara fuera la última forma de sostener la esperanza de que él regresara un día para terminar la conversación que quedó abierta, la conversación que siempre se interrumpía en su memoria justo en la parte donde ella sabía que había dicho algo demasiado duro, algo que quizá lo empujó a marcharse sin mirar atrás. Pero aunque intentaba recordar palabra por palabra, había un vacío en su mente, un hueco que nunca logró llenar, como si la verdad estuviera escondida detrás de un muro que ella misma levantó para no quebrarse por dentro. Porque eso era lo que sentía doña Clara cada vez que el sol caía y las sombras comenzaban a alargarse dentro de la casa, la sensación de que estaba pagando una deuda emocional que nunca logró entender del todo, una deuda que tal vez ni siquiera le correspondía, pero que la vida igual se encargó de poner sobre sus hombros. Ella sabía que la lámpara encendida no era realmente por él, al menos no solo por él, sino también por esa parte de sí misma que se negaba a aceptar que el pasado había quedado incompleto, que había un pedazo de historia que jamás se dijo del todo. Y aunque ya nadie en el pueblo hablaba de su esposo, aunque muchos ni siquiera lo recordaban, ella seguía viviendo atada a esa noche como si hubiera ocurrido ayer, como si el tiempo no hubiera pasado y todavía existiera la posibilidad de escuchar el sonido de sus pasos volviendo por el camino.
Pero lo más duro era pensar que quizás esa luz no lo estaba guiando a él, sino intentando iluminar algo dentro de ella misma que llevaba demasiado tiempo en penumbra. Y esa sensación perseguía a doña Clara todos los días, porque aunque nunca prometió esperar, aunque jamás dijo en voz alta que dejaría la luz encendida hasta su regreso, en su interior vivía la idea de que tenía que hacerlo, como si esa lámpara fuera la única forma de mantenerse fiel a un sentimiento que nunca supo nombrar del todo. Los vecinos solían decir que era un acto de amor, que solo alguien que amó demasiado podía sostener una rutina así por tantos años, pero ella sabía que había algo más detrás de ese gesto aparentemente tierno. Había noches en que su mano dudaba antes de encender la luz, noches en que la culpa y el cansancio se mezclaban en su pecho de una forma que la dejaba sin aliento, pero aún así terminaba haciéndolo, como si algo más fuerte que ella la obligara a repetir ese acto sin explicación. Y cada vez que intentaba contarle a alguien lo que realmente sentía, su voz se quebraba antes de llegar al punto más importante, como si las palabras se agolparan en su garganta y la frenaran justo antes de revelar lo que llevaba tantos años guardando. Y doña Clara lo sabía porque había momentos en los que la luz parpadeaba y ese simple destello era suficiente para arrastrarla nuevamente a la escena que la atormentaba, como si el tiempo se burlara de ella recordándole que nada estaba completamente resuelto. Cada vez que eso pasaba, ella se quedaba inmóvil, mirando la lámpara como si en ese parpadeo hubiera un mensaje, una advertencia o un recuerdo escondido entre las sombras. En esos instantes volvía a sentir la presencia de su esposo, no físicamente, sino como una sombra emocional que la envolvía y le hacía revivir la última discusión, la última mirada, el último silencio. Pero siempre había un punto exacto donde la memoria se detenía, donde algo se nublaba en su mente y no la dejaba avanzar, como si una parte de su cerebro hubiera decidido borrar lo que más le dolía para protegerla, o para castigarla. Y esa falta de claridad era lo que más la desesperaba, porque sabía que la verdad estaba ahí, a un paso, pero nunca lograba alcanzarla por completo. Y por eso, a pesar de que muchas veces quiso compartir su historia, doña Clara siempre terminaba guardándose las palabras, dejando todo a medias como si temiera que al revelar la verdad todo se derrumbara. Cuando la gente se acercaba con buenas intenciones, cuando le preguntaban por qué encendía la luz o qué había pasado con su esposo, ella empezaba a contar pequeñas partes, detalles sueltos, escenas incompletas, pero jamás llegaba al corazón del asunto. Jamás pronunciaba la frase que llevaba años queriendo salir y que al mismo tiempo parecía pegarse a las paredes de su pecho. Y lo más duro era que, aunque nadie la presionaba, aunque el pueblo entero aprendió a respetar su silencio, ella sabía que algún día tendría que enfrentar esa parte de su historia que había dejado sin cerrar. Pero mientras ese día llegaba, la luz seguía encendida, alumbrando no solo la calle, sino también ese vacío que ella misma había creado y que todavía no sabía cómo llenar. La última noche que doña Clara vio a su esposo, él estaba de pie junto a la puerta con una expresión que no era ni de enojo ni de tristeza, sino algo más difícil de describir, algo parecido al cansancio de alguien que ya no encuentra cómo seguir. Ella siempre decía que no recordaba bien esa conversación, pero en el fondo sabía que había una línea exacta donde el recuerdo empezaba a torcerse, como si su mente la frenara antes de llegar al momento que realmente importaba. Y aunque intentaba contarlo, siempre había un espacio en blanco que la perseguía como una sombra. Ese fue el pensamiento que la acompañó durante años, porque lo último que dijo esa noche nunca lo compartió con nadie, ni siquiera con ella misma. Cada vez que intentaba recordarlo, una sensación amarga le cerraba el pecho, como si su propio corazón la regañara por acercarse demasiado a una verdad que llevaba demasiado tiempo reprimida. Y por eso, cada vez que la lámpara se encendía, ella sentía ese mismo nudo regresando, recordándole que todavía había algo pendiente que nunca se había terminado de resolver. Cuando él salió sin responderle, sin siquiera mirarla por última vez, la casa entera quedó llena de un silencio que se fue quedando a vivir con ella, ocupando espacios que antes eran de los dos. Ese silencio no era simple vacío, era como un eco que repetía lo que ella no lograba recordar por completo. Y aunque siempre quiso creer que él volvería para terminar la conversación, con los años entendió que tal vez lo que faltaba no era lo que él tenía para decir, sino lo que ella nunca se atrevió a aceptar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la ausencia se fue haciendo más pesada, más real, más definitiva. Aún así,
Ella mantenía la luz encendida, como si ese simple acto pudiera detener el paso del tiempo o revertir algo que ya se había ido demasiado lejos. Pero cada noche, mientras la calle quedaba vacía, sentía que ese arrepentimiento se sentaba a su lado, recordándole lo mismo que ella trataba de olvidar, que había una parte de la historia que nunca se cerró, y que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Doña Clara escuchaba lo que la gente decía, los rumores, las suposiciones, las historias inventadas por quienes nunca conocieron realmente a su esposo. Algunos afirmaban que él había decidido empezar una nueva vida lejos del pueblo, otros decían que estaba cansado de la rutina, y unos cuantos susurraban cosas más crueles que a ella le atravesaban el pecho. Pero ninguna de esas versiones coincidía con lo que ella sentía en el fondo, porque había algo en su intuición que la jalaba hacia un pensamiento más oscuro, una posibilidad que nunca mencionó en voz alta porque sabía que enfrentarla sería admitir una parte de la historia que todavía no estaba lista para revivir del todo. El pueblo era pequeño, y cuando la gente no sabía algo, lo inventaba. Con el tiempo, las historias sobre la desaparición de su esposo se convirtieron en una especie de leyenda que todos repetían sin pensar en cómo podía afectarla. Ella escuchaba esos comentarios desde la ventana, fingiendo que no le importaban, pero por dentro cada palabra abría una herida que nunca terminaba de cerrar. Y aunque quería desmentirlos, aunque quería gritarles que no tenían idea de lo que realmente ocurrió, siempre terminaba cerrando la boca, porque sabía que la verdad que ella guardaba era muchísimo más difícil de aceptar. A veces, cuando la luz de la lámpara parpadeaba, doña Clara sentía una punzada en el pecho, como si ese pequeño destello la arrastrara de vuelta a la última noche en que él estuvo en casa. Había algo en ese parpadeo que le recordaba la expresión de su esposo, ese gesto cansado que ahora entendía de otra manera, como si él hubiese querido decir algo antes de irse, algo que no alcanzó a pronunciar. Pero cada vez que intentaba reconstruir la escena en su cabeza, siempre había un punto donde todo se volvía borroso, incompleto, como si la memoria se negara a mostrarle la verdad tal cual fue. Y ella lo había intentado, había tratado de seguir adelante, de hacer su vida, de envejecer como cualquiera, pero esa parte de su historia nunca la soltó. Era como una sombra que caminaba detrás de ella a cada paso, recordándole que había algo que no estaba resuelto, algo que seguía ahí esperando ser enfrentado. Por eso la luz seguía encendida cada noche, porque mientras brillara, ella podía engañarse un poco más, fingir que todavía había un camino por donde él pudiera volver, o que quizás había una oportunidad para comprender lo que no pudo ver en su momento. Hay despedidas que duelen incluso antes de que ocurran, y eso fue lo que doña Clara sintió cuando aquella joven se presentó frente a ella diciendo que era su bisnieta. La anciana la observó con un silencio pesado, como quien teme ilusionarse demasiado rápido, como quien ya ha perdido tanto que su corazón parece no resistir un golpe más. Pero algo en los ojos de la muchacha, ese brillo tímido, casi asustado, le hizo sentir que tal vez no era una casualidad, que tal vez la vida estaba intentando repararle una herida que había permanecido abierta por demasiado tiempo. A veces la verdad llega tarde, pero llega igual. Y por primera vez en décadas, doña Clara vio una fotografía que casi le hizo caer de rodillas. Era su hija, la niña que creyó haber perdido para siempre. Aparecía sonriente en la misma casa donde ahora estaba esa joven que decía ser su familia. El temblor en las manos de doña Clara fue tan fuerte que la muchacha tuvo que sostenerle los dedos, y ese pequeño gesto, tan simple y tan humano, desató un sentimiento que llevaba años enterrado bajo capas de soledad y silencio. El perdón pesa más cuando uno no sabe si merece recibirlo, y doña Clara lo sintió cuando la joven le explicó que su hija jamás la odió, que la buscó, que preguntó por ella, que lloró por no saber dónde estaba. Saberlo la atravesó como un rayo lento y ardiente, porque cada noche de su vida había creído que su hija la recordaba con rencor, y descubrir que no era así la dejó sin aliento, como si la realidad le quedara demasiado grande. Pero el corazón humano es frágil cuando empieza a sanar, y doña Clara sabía que si daba un paso más, no había vuelta atrás. La muchacha le contó que había encontrado una caja vieja con cartas nunca enviadas, cartas que su hija escribió para ella durante años y que jamás se atrevió a entregar. Las palabras estaban llenas de dudas, de amor, de miedo, y mientras las escuchaba, doña Clara sintió que algo dentro de ella se rompía, algo que había sostenido durante décadas sin permitirse llorar.
Hay verdades que no caben en un pecho cansado, y cuando la joven finalmente dijo que su hija ya no estaba con vida, doña Clara sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado, como si la habitación entera se desmoronara sin hacer ruido. No gritó, no se lamentó, solo cerró los ojos y apretó la foto contra su pecho, tratando de imaginar cómo habría sido la vida si hubiera tenido una segunda oportunidad para abrazarla antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, incluso en el dolor más profundo, algo puede renacer, y la joven lo sabía. Por eso, sin decir nada, sacó una última carta, la única que su hija sí dejó escrita para ser entregada si algún día daban con doña Clara. La anciana la abrió con una delicadeza casi temblorosa, como si temiera que el papel se deshiciera entre sus dedos. Y mientras leía, sintió que su corazón, aunque herido, aún era capaz de sentir un amor tan grande que parecía iluminar toda la habitación. El amor deja raíces incluso cuando ya no hay ramas, y eso fue lo que doña Clara comprendió al terminar la carta. No podía cambiar el pasado, no podía borrar los años perdidos, ni sanar lo que nunca se habló, pero sí podía abrazar lo que quedaba. Lentamente, extendió sus brazos hacia la muchacha, y en ese abrazo torpe, tembloroso y profundo, ambas lloraron por las mujeres que ya no estaban, pero también por lo que aún podían construir juntas. Y aunque el tiempo no perdona, a veces permite cerrar un ciclo sin romper lo que queda de uno. Y así, doña Clara decidió volver a casa con su bisnieta, no porque creyera que era tarde para amar, sino porque entendió que aún tenía un lugar donde su voz, su historia y su dolor podían encontrar descanso. Salió del asilo con pasos lentos pero firmes, como quien deja atrás una vida entera, sabiendo que, por fin, alguien la llevaría de la mano hacia un final menos solitario.